Buenas noches, bendiciones. Nuevamente aquí en Leche y Miel. Continuamos con la serie Es cuestión de amor. Dios está interesado en que la respuesta que nosotros tenemos hacia Él diste un poco del hecho de pensar en un castigo y pensar en un premio, sino que realmente nosotros vivamos o tengamos una vida llena de los atributos que Él nos enseña en su palabra. Hoy vamos a ver otro de esos atributos y vamos a ver la amabilidad. Dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 4 y en el versículo 32: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Sabe? La amabilidad es el amor en acción. Si usted quiere saber si una persona ama de verdad, pues digamos que una de las cosas que debe tener es amabilidad. Hablábamos de la paciencia, y si la paciencia tiene que ver con la manera en que el amor reacciona para reducir al mínimo una circunstancia difícil, negativa, digamos que la amabilidad es la manera en que el amor actúa para aumentar al máximo una circunstancia positiva. La paciencia normalmente evita un problema, pero la amabilidad, ¿sabe qué? Crea una bendición. Siempre va a ser una bendición que alguien pueda ser amable. Digamos que la paciencia es preventiva, pero la amabilidad es algo dinámico, es algo que necesita movimiento. Si usted quiere estar o hacer algo a favor de alguien, pues usted se tiene que mover. Y digamos que estas dos caras del amor, y ya lo decíamos el miércoles, decíamos que son las piedras angulares sobre las cuales se construyen todos los demás atributos de los que habla la Biblia. Porque el amor nos hace amables, definitivamente. La amabilidad te hace agradable. La gente se admira cuando hay una persona que está dispuesta, que está pendiente a servir, a ser amable, a sonreír, y que esa sonrisa se traduzca en una acción. Cuando nosotros somos amables, las personas van a querer siempre estar cerca de nosotros y siempre van a querer tenernos cerca. Además, perciben ellos que tú eres una persona buena, que haces bien, que produces un ambiente especial. Mire que la Biblia declara allí en Proverbios capítulo 3, en el versículo 3 y 4, dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso está allí en Proverbios. Amabilidad, digamos que puede parecer un término muy genérico, pero yo creo que es difícil poner en práctica. Así que nosotros debemos separar la amabilidad de varias formas. Entonces, digamos, una forma o un ingrediente esencial de la amabilidad es la dulzura. Y digamos que para algunos esta palabra dulzura tiene que ver con algo pasado de moda, ¿no? Porque a veces la dulzura se confunde con debilidad, se confunde con mojigato, se confunde con usted sí es antiguo, ¿no? Pero la dulzura, cuando tú obras con amabilidad, entonces tú empiezas a tener cuidado con el trato que le das a los que te rodean, y no se convierte usted en una persona severa, en una persona muy drástica. Tus palabras no son ásperas, sino por el contrario, tus palabras producen una emoción apacible, tranquila, correcta. Normalmente esa dulzura se puede sumar a la sensibilidad, a la ternura, y a veces hay cosas que son muy difíciles de decir. Usted y yo lo sabemos, uno como pastor a veces no sabe cómo decirle las cosas a las personas, pero cuando uno es dulce, uno hará lo imposible para que lo que uno diga, la reprimenda que uno quiera dar o el desafío, digamos que logren ser tan fáciles de escuchar como sea posible. O sea, la otra persona no se va a sentir agredida, ¿sí? Dice que nosotros debemos exhortar con espíritu de mansedumbre, ¿sí ve? Entonces hay que saber aprender a decir la verdad
con amor, firme, con certeza, con contundencia, pero sobre todo con amor, porque la blanda respuesta apacigua la ira, así de sencillo. Pero el segundo ingrediente que nosotros podemos añadir a esta amabilidad es el servicio, ¿sí? Entonces ser amable significa que cubres la necesidad del momento. Y aquí quiero decir algo especial: muchas veces las personas sirven, pero sirven a destiempo. Se disponen cuando ya no se necesita el favor. Entonces digamos que ser amable significa cubrir la necesidad en el momento indicado. Jesús, cuando caminaba por los lugares, iba sanando a los enfermos en el tiempo indicado, en el tiempo preciso. Inclusive cuando parece que la cosa se iba demorando, el milagro llegó a tiempo. Algunos de los discípulos decían, Señor, pero este lleva tanto tiempo enfermo, ¿será que es por el pecado de sus padres o por el suyo propio? Y Jesús les respondió, no, es para que hoy la gloria de Dios se manifieste. Así que todo acto amable tiene que ser a tiempo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, digamos, por ejemplo, si se trata de tareas domésticas, pues nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Eso no espera. Entonces a veces hace falta un oído dispuesto, ¿no? Hay personas que necesitan escucharte y necesitan escucharte ya, en el hoy, en el ahora. Y a veces nosotros no lo proporcionamos. Entonces la idea es que nosotros seamos oídos atentos a la necesidad de los otros. La amabilidad adorna a las personas con la capacidad de servir, inclusive sin preocuparse por los derechos propios. Uno sirve pensando más en el derecho del otro. Entonces, digamos que la amabilidad hace que, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, el esposo tenga la curiosidad de descubrir lo que su esposa necesita, sin que ella se lo pida además, y lo motiva a hacer que dé un paso al frente y se asegure de que esas necesidades finalmente se satisfagan. Inclusive algunas necesidades de él van a quedar en espera, pero esto también tiene que ver con amor. Cuando yo procuro hacer lo que el otro necesita, colocando en estado de espera lo que yo necesito. Entonces eso tiene que ver con la amabilidad. Entonces vamos con dulzura y vamos con servicio. Ahora miremos una tercera característica o un tercer ingrediente de la amabilidad, y es la buena disposición. ¿Cuántos hijos, por ejemplo, a la orden de un padre dicen, pues sí, ya voy? O dicen, pues me tocó. O dicen, siempre me toca a mí. Entonces digamos que la buena disposición y la buena actitud no están en esas respuestas. La amabilidad nos inspira a estar dispuestos, en lugar de ser tercos, obstinados, a veces reacios a lo que nos piden. Entonces nosotros siempre la amabilidad la acompañamos de cooperación, de flexibilidad. ¿Sí ve? A veces nosotros queremos hacer algo amablemente y lo queremos hacer a nuestra manera, y no, tiene que ver también con que yo lo quiero hacer, lo voy a hacer para ti, ¿cómo quieres que lo haga? Eso también ayuda a que haya un ambiente particular. En vez de quejarse y poner excusas, nosotros buscamos razones para llegar a acuerdos y para adaptarnos a lo que la otra persona quiere y lo que la otra persona necesita. Entonces, una persona amable siempre va a terminar, digamos, de controlarse en momentos donde otro discutiría. Entonces no, la amabilidad hace que usted se quede calladito, que usted se mantenga tranquilo y con una disposición de escuchar antes de exigir, porque a veces nosotros servimos, nos disponemos, pero exigimos que sea como nosotros queremos, de la manera en que nosotros creemos se debe hacer. Entonces llevamos 3 elementos, pero hay un cuarto, y es la iniciativa. Entonces eso de ser proactivo, ¿no? Es que la amabilidad siempre piensa de antemano y da el primer paso. Se adelanta un poco a los acontecimientos para poder agradar al otro. Es algo así como que la mamá que se va a hacer una vuelta, a pagar algún servicio, a hacer alguna situación, y cuando vuelve encuentra la cocina arreglada, ordenada. Entonces digamos que ahí nadie le pidió al hijo que lo hiciera, pero de una manera proactiva el hijo lo hizo. Pues eso determina también una condición de amabilidad y de amor alrededor de esa relación de familia. Entonces nosotros no nos sentamos a esperar a que nos impulsen, sino que nosotros
nos impulsamos por iniciativa propia. No nos tienen que sacar de la silla cómoda, sino que nosotros mismos nos salimos para brindar bendición al otro. Entonces la persona amable también es, por ejemplo, el que toma la iniciativa de saludar. A nosotros alguna vez en un taller nos hicieron hacer lo siguiente, y es que nos subiéramos a un colectivo. En esa ciudad solamente habían colectivos, que nos subiéramos al colectivo y que saludáramos en voz alta a ver qué sucedía. Y por ejemplo, a mí me sucedió varias veces y me quedó gustando además, que yo me subía al colectivo, pagaba mi transporte, le decía al conductor buenos días, Dios le bendiga, y él se volteaba a mirar como, venga, ¿y este por qué me está saludando? Pero después me dirigía al resto de gente del colectivo y les decía buenos días, bendiciones, y la gente miraba, algunos sonreían, otros contestaban, ¿no? Y es algo particular, la amabilidad tiene que ver con eso. A nosotros nos tienen que empujar a saludar. Nosotros saludamos primero, sonreímos primero, servimos primero, perdonamos primero. Eso tiene que ver con amabilidad. No necesitamos que el otro haga las cosas bien para que nosotros podamos demostrar amor. O sea, la amabilidad no es consecuente a un acto primero de amabilidad. Es mejor que nosotros seamos proactivos y seamos los primeros en provocar actos de amabilidad. Entonces, ¿cómo encontrar eso en la Biblia? Por ejemplo, con Jesús. Jesús describió de manera creativa la amabilidad y lo hizo justamente con una parábola. No sé si usted se acuerda, o si no la ha escuchado, la voy a contar brevemente, la parábola del buen samaritano. Dice que allí en el capítulo 10 de Lucas, dice que a un hombre judío por el camino lo atacan los ladrones y le roban y lo dejan mal herido en el camino. Y dice que allí empiezan a pasar cierto número de personas. Primero pasan unos líderes religiosos que, por cierto, eran respetados por su gente, y deciden no detenerse, dejarlo ahí. Estaban quizás demasiado ocupados, iban con una carga distinta a la que estaban mirando ahí, porque ellos sabían que recogerlo significaba una carga. Y además, a veces uno piensa que es demasiado importante como para ayudarle a otro, ¿no? Entonces, no querían ensuciarse las manos con eso. Sin embargo, un hombre común y corriente, de paso, de otra raza, era samaritano. Y los samaritanos y los judíos en ese tiempo se odiaban. Pero dice que vio a este extraño, lo vio necesitado, lo vio herido y se conmovió, tuvo compasión de él. Podríamos decir que cruzó todas las barreras culturales, se arriesgó inclusive a hacer el ridículo, porque pues ayudar a un samaritano podría provocar un ridículo especial. Pero sabes, se detuvo y ayudó al hombre, vendó sus heridas, lo colocó sobre su propio animal, sobre la bestia que llevaba, lo llevó a un lugar seguro y, ¿sabe?, pagó todos los gastos médicos de su propio bolsillo. Le dijo, mire, le dijo al jefe allá, al dueño de ese lugar, le dijo, mire, atiéndalo, dele de comer, cuídelo, y si es necesario, yo le pago lo que haga falta. Entonces, mi hermano, digamos que a veces nosotros, a través de esas barreras culturales, hemos creado conflictos, divisiones, pero los actos de amabilidad lo que producen justamente la unión entre las personas. Por más enemigas que sean, un acto de amabilidad cambia el ambiente del momento. Hay que tener dulzura y hay que servir, indiferente a quien necesitemos servir, con una disposición correcta además. Entonces dice que este hombre tomó la iniciativa y demostró justamente la amabilidad en todas sus formas. La Biblia describe también a una mujer y ahí, eso está en Proverbios capítulo 31, hablando de la mujer, y dice que su esposo y sus hijos la alaban. ¿Por qué? Porque entre los atributos que esa mujer tenía, si usted lee el versículo 26, dice: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Entonces, la pregunta acá podría ser, bueno, ¿en qué lugar del medidor de amabilidad te colocarías? Si hubiese una escala, si hubiese una báscula donde tú te subieras y en vez de sacar allí tu peso, sacaría un indicador de cuán amable eres tú, ¿cuánto crees tú que marcaría esa balanza? ¿Qué tan severo eres tú? ¿Cuán dulce y servicial eres tú? ¿Qué tan dispuesto estás tú? ¿Esperas que te pidan el favor en el momento en que lo necesitan?
Yo sé que es difícil demostrar el amor cuando no tiene uno motivación, cuando uno no siente en su corazón que debe hacerlo. Pero sin embargo, el amor en esencia no se fundamenta en los sentimientos. No, no, absolutamente no. Sino es en la toma de la determinación, en la decisión que tú puedes manifestar a través de tus actos de amabilidad. Y aunque parezca no haber recompensa, nunca vas a aprender a amar hasta que aprendas a ser amable. Entonces, el desafío de hoy, o lo que te puede determinar hoy como un buen cristiano, lo veíamos con el elemento de la paciencia, pero ahora lo vemos con el elemento de la amabilidad. Así que trata hoy de no, por ejemplo, no decirle nada negativo a la gente que te rodea. Sin embargo, más bien realiza por lo menos un gesto de amabilidad, algo que la otra persona no espere, pero que tú como evidencia de amor hagas para esa persona. Le diría a los hijos, mire, no diga nada, Cayetano, y vaya a lave la loza, o tiéndale la cama a la persona que ama, o no sé, tantas cosas que uno puede hacer para demostrarle al otro que lo ama como un acto de amabilidad. Entonces, ese será el reto y el desafío de hoy. Seamos amables. Mire, hay mucha gente en el camino botada, herida, vuelta a nada, y solamente necesita un corazón que tenga la característica de la amabilidad para que haga lo que tiene que hacer por esa persona. Hoy el mundo está lleno de personas derribadas, destruidas, abatidas, dolidas, con emociones rotas, con sentimientos acabados, frustrados, que necesitan personas que se levanten en un propósito de amabilidad para caminar con ellos el periodo que sea necesario, para demostrar que hay un Dios en el cielo que se puede manifestar a través de corazones amorosos, sinceros, pacientes, pero sobre todo amables como el suyo y como el mío. Vamos a ser amables. ¿Quieres hacerlo conmigo? Bueno, vamos a decirle a Dios, Señor, gracias por lo que tú me enseñas, y te pido, Padre de la Gloria, que mi vida sea, Señor, una constante evidencia de tu amor, y que así como me enseñaste a ser paciente, ahora me enseñes a ser amable. Señor, que como el samaritano, Señor, como aquel hombre que atendió, Señor, a ese herido, mi corazón se mueva a atender los heridos que hoy encontramos por el camino. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo grande. Los espero el domingo con una palabra de bendición. Se nos acerca el tiempo de las escuelas, así que váyase preparando, vaya listando su matrícula con el nivel siguiente al que usted ha hecho, y seguramente Dios nos va a bendecir. Un abrazo.